Hoy nos vamos a adentrar en una historia fascinante, un momento clave en la historia de la imprenta y la cultura. Vamos a hablar del primer libro impreso en la tierra de Israel y de su increíblemente joven autor. Antes de empezar, como siempre, recordar que esta pieza se basa en una publicación del portal soysefardi.org, una plataforma dedicada a preservar y difundir la riquísima cultura sefardí. A ver, pensemos un momento. Estamos en pleno siglo XVI. ¿Cuál dirían que fue el primer libro en salir de una imprenta en la tierra de Israel? Y lo que es más increíble, ¿quién se imaginan que pudo ser su autor teniendo solo 18 años? Pues vamos a desvelar este misterio juntos. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Todo empieza con el objeto en sí, con un libro que literalmente marcó un antes y un después en la historia. Tenemos que viajar en el tiempo a un año muy concreto, 1577, una fecha que para muchos quizá no diga nada, pero que representa el gran hito del que estamos hablando, la primera impresión en esta tierra. Hay que entender que hasta ese momento, si querías un libro judío, tenías que buscarlo fuera, en lugares como Italia o Turquía. Pero todo cambia en Tzefat, una ciudad que en esa época era un hervidero de misticismo y conocimiento. Allí, el rabino Eliezer Askenazi funda la primerísima imprenta del país. Y aquí viene lo curioso. Esta imprenta, pues no duró mucho, la verdad. Solo estuvo en funcionamiento una década. Y en todo ese tiempo publicó únicamente 6 libros. Esto hace que cada uno de ellos, pero sobre todo el primero, Lekach Tov, sea una auténtica joya, una rareza histórica. Y esto, claro, nos lleva directamente al protagonista de esta historia, porque si el libro es un tesoro, su autor es, sin duda, un prodigio. Vamos a conocer al joven Rab Yom Tov Zahalón. Fíjense bien en estas fechas, porque es que es alucinante. Siendo prácticamente un adolescente, escribe una obra de una complejidad tremenda. La publica con 18 años. Y es que con 20 ya estaba metido de lleno en la jurisprudencia rabínica, algo que normalmente estaba reservado para los eruditos más veteranos. ¿Y cómo pudo hacer algo así? Bueno, él mismo nos lo explica con sus propias palabras. Esta cita lo dice todo. Una pasión y una disciplina fuera de lo común. Él cuenta que mientras otros chicos se burlaban, su mayor placer era estudiar. Esto nos habla de una madurez y un enfoque absolutamente extraordinarios para su edad. Vale, entonces, ¿de qué va este libro? ¿Qué gran misterio se propuso resolver este joven genio en su primera obra? Pues nada menos que una de las preguntas más complicadas del libro de Esther. El meollo de la cuestión está aquí, en este texto. El rey da una orden muy clara. Todo el mundo debe inclinarse ante Hamán. Y parece que todos obedecen. Todos menos uno. Mordejai. El choque es total, ¿no? Por un lado, una orden directa del monarca más poderoso del imperio, por otro, una desobediencia que parece flagrante. La tensión es máxima. Y claro, esta es la pregunta del millón, la que ha traído de cabeza a los sabios durante siglos. Porque esto no era una tontería. Su gesto fue lo que desencadenó el decreto de exterminio. ¿Por qué corrió un riesgo tan enorme? Y es justo aquí donde entra en juego la mente brillante de nuestro joven Rab Zahalón. Con solo 18 años va a proponer una solución que es simplemente genial. Vamos a ver cómo lo consigue. Lo interesante es cómo lo hace. No se va a buscar explicaciones raras o leyendas, no. Se sumerge de lleno en el texto original hebreo, con lo que podríamos llamar un microscopio mental, para analizar cada palabra, cada matiz. Y aquí está la clave de todo. El detalle que a casi todo el mundo se le había pasado por alto. ¿Qué es? El tiempo verbal. Zahalón se da cuenta de que la forma verbal hebrea no describe una acción pasada, una desobediencia puntual. Describe un estado continuo, algo así como Mordejai no se arrodillaría, o mejor dicho, no era de los que tenían la obligación de arrodillarse. Esto lo cambia todo. Y con esta interpretación, ¡pum!, el problema desaparece. Mordejai no es un rebelde, no está desobedeciendo al rey, simplemente está haciendo uso de una exención, de un permiso especial que seguramente el propio rey le había concedido. Una solución elegantísima y brillante salida de la mente de un chaval. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado que nos deja esta figura tan increíble y este momento histórico? Podríamos decir que el legado de Rab Zahalón, conocido como el Maharitz, tiene dos caras. Por un lado, es una figura fundamental en la historia de la imprenta. Y por otro, su genialidad intelectual dejó una huella imborrable, no solo con este libro de juventud, sino con todos sus escritos posteriores, que a día de hoy se siguen estudiando. Claro, una historia como esta hay que respaldarla bien, así que vamos a ver rápidamente de dónde sale toda esta información.
La base de este relato es un artículo del rabino Joseph Bitton en soysefardi.org, que a su vez se apoya en halaja.org. Pero es que además la historia de la imprenta de Tzefat y, por supuesto, la existencia de este libro Lekach Tov del año 1577 son hechos confirmados por registros históricos y catálogos de bibliotecas de todo el mundo. Y con esto llegamos al final de este pequeño viaje por la historia, una historia que hemos podido contar gracias al contenido del portal soysefardi.org, dedicado a la cultura sefardí. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. La historia de este joven de 18 años que resolvió un enigma centenario nos hace pensar cuántos secretos más, cuántas ideas revolucionarias están ahí, escondidas en textos antiguos, esperando simplemente a que alguien se acerque a ellos con ojos nuevos y una mente dispuesta a encontrar lo extraordinario en el más mínimo detalle.